Durante la mayor parte de la historia de la ciencia, los planetas fueron un privilegio del Sol. No en el sentido de que los astrónomos creyeran que ninguna otra estrella podía tenerlos, sino en el sentido más práctico y más frustrante. No existía ninguna forma de detectarlos. Un planeta orbitando una estrella a varios años luz de distancia es, desde el punto de vista de la observación astronómica, uno de los objetos más difíciles de ver que existen. No emite luz propia. Refleja apenas una fracción microscópica de la luz de su estrella. Y esa estrella, desde la perspectiva de un observador en la Tierra, es a su vez un punto de luz tan tenue que requiere telescopios de metros de apertura para estudiarla con detalle. La primera detección confirmada de un planeta fuera del Sistema Solar ocurrió en 1992, y fue tan inesperada que los astrónomos tardaron meses en aceptarla. El astrónomo Alexander Wolszczan y su colaborador Dale Frail anunciaron ese año el descubrimiento de dos planetas orbitando al púlsar P SR 1257+12, una estrella de neutrones que rota 50 veces por segundo y emite pulsos de radiación con una regularidad tan perfecta que puede usarse como un reloj atómico. Las perturbaciones minúsculas en esa regularidad revelaron la presencia de masas orbitantes. El universo había producido planetas, pero en el lugar más improbable imaginable. Alrededor de los restos de una supernova, en un ambiente de radiación letal que no podría sustentar ninguna forma de vida tal como la conocemos. 3 años después, en 1995, los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz anunciaron el descubrimiento del 51 Pegasi b, el primer exoplaneta confirmado orbitando una estrella similar al Sol. Y lo que encontraron desafió inmediatamente todos los modelos de formación planetaria que existían. Un planeta con aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter, orbitando su estrella a una distancia de apenas el 8% de la distancia entre la Tierra y el Sol, completando una órbita entera en 4 días terrestres. Júpiter tarda 12 años en completar una órbita. Este planeta, que sería llamado un Júpiter caliente, tardaba 4 días. Los modelos teóricos de la época decían que eso era imposible. El universo respondió con indiferencia perfecta. Lo que siguió fue una de las revoluciones científicas más rápidas y más profundas de la historia de la astronomía. En los 30 años transcurridos desde ese descubrimiento, hemos confirmado la existencia de más de 5.500 exoplanetas, con otros miles de candidatos a la espera de confirmación. Y lo que ese catálogo ha revelado, planeta por planeta, sistema por sistema, es que el universo es incomparablemente más extraño, más diverso y más sorprendente de lo que cualquier teoría anterior podía haber predicho. Este documental es un viaje por los mundos más extraños que hemos descubierto hasta ahora. No los más numerosos, ni los más estudiados, ni los más parecidos a la Tierra, aunque algunos de los que visitaremos tienen esa característica de forma engañosa. Son los planetas que, al ser descubiertos, hicieron que los astrónomos miraran sus datos 2 veces, 3 veces, que revisaran sus métodos de análisis, que llamaran a colegas para preguntarles si estaban viendo lo mismo. Los planetas que nos obligaron a ampliar nuestra comprensión de lo que el universo permite. Y en ese proceso de ampliación, a preguntarnos qué significa realmente la palabra planeta. ¿Cómo encontramos lo que no podemos ver? Antes de hablar de los exoplanetas más extraños, necesitamos hablar de cómo los encontramos, porque los métodos de detección no son neutros. Cada método tiene sus sesgos, sus limitaciones, sus puntos ciegos, y entender estos sesgos es fundamental para interpretar correctamente lo que el catálogo de exoplanetas nos dice sobre el universo real. El método más productivo en la historia de la detección de exoplanetas
es el método de tránsito. Cuando un planeta pasa por delante de su estrella, desde nuestra perspectiva, bloquea una fracción minúscula de la luz de esa estrella. La fracción bloqueada es proporcional al cuadrado del radio del planeta dividido por el cuadrado del radio de la estrella, lo que significa que un planeta del tamaño de Júpiter, frente a una estrella similar al Sol, bloquearía aproximadamente el 1% de la luz, mientras que un planeta del tamaño de la Tierra bloquearía aproximadamente el 84 partes por millón. Esa reducción de luz, medida con precisión suficiente a lo largo del tiempo, revela la presencia de un planeta, su tamaño relativo y su período orbital. El telescopio espacial Kepler, operativo entre 2009 y 2018, midió con precisión fotométrica sin precedentes la variación de brillo de más de 150.000 estrellas durante años. El resultado fue el descubrimiento de más de 2.500 exoplanetas confirmados y varios miles de candidatos adicionales. Su sucesor, el telescopio TESS, lanzado en 2018, ha continuado el trabajo con un catálogo de estrellas más amplio aunque menos profundo. El método de tránsito tiene una limitación fundamental. Solo detecta planetas cuya órbita está alineada de forma que pase por delante de la estrella desde nuestra perspectiva. Para órbitas con orientaciones aleatorias, la probabilidad de que se produzca un tránsito detectable es proporcional al radio de la estrella dividido por el radio orbital. Para un planeta en la órbita de la Tierra alrededor de una estrella similar al Sol, esa probabilidad es de aproximadamente el 0,5%. El segundo método más importante es la velocimetría radial, también llamado método Doppler. Cuando un planeta orbita una estrella, no es solo el planeta el que se mueve. La estrella también se mueve en una pequeña órbita alrededor del centro de masa del sistema. Este movimiento de la estrella produce un desplazamiento periódico de sus líneas espectrales, desplazándolas hacia el rojo cuando la estrella se aleja y hacia el azul cuando se acerca. La amplitud de ese desplazamiento es proporcional a la masa del planeta y a su período orbital. Es el método que permitió el descubrimiento del 51 Pegasi b en 1995 y sigue siendo el principal método de confirmación para los candidatos detectados por tránsito. Existen otros métodos, más especializados y menos productivos en número, pero cruciales para ciertos tipos de planetas. La microlente gravitacional detecta planetas cuando la gravedad de una estrella cercana actúa como lente que amplifica la luz de una estrella de fondo, y la perturbación que introduce un planeta en esa amplificación permite detectarlo. La imagen directa, el método más intuitivo pero técnicamente más desafiante, captura fotones emitidos o reflejados directamente por el planeta. La astrometría detecta el movimiento de la estrella en el plano del cielo producido por la gravedad del planeta. Cada uno de estos métodos favorece la detección de ciertos tipos de planetas y es ciego a otros. Y el catálogo actual de exoplanetas es la superposición de todos esos sesgos. Con ese contexto en mente, podemos empezar el viaje. Empezamos, como la ciencia misma empezó, con los mundos que rompieron las primeras reglas. Los clones calientes de Júpiter, el primer enigma. El 51. Pegasi b no es el exoplaneta más extraño que conocemos, pero es el que inició la era de los exoplanetas con un desafío directo a la teoría existente. Un planeta con aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter, orbitando su estrella a una distancia 8 veces menor que la distancia entre Mercurio y el Sol, con una temperatura atmosférica estimada de más de 1200 grados centígrados en el lado diurno. Un gigante gaseoso en las fauces de su estrella. La teoría de formación planetaria de 1995 decía que los gigantes gaseosos no podían formarse tan cerca de su estrella. La razón es que los gigantes gaseosos necesitan acumular grandes núcleos sólidos, de 10 a 20 masas terrestres,
antes de poder capturar el gas del disco protoplanetario que los rodea. Y esos núcleos sólidos no pueden formarse cerca de la estrella porque la temperatura es demasiado alta para que los materiales volátiles que componen la mayor parte del material disponible se condensen. Los gigantes gaseosos debían formarse más allá de la línea de hielo, a distancias donde el agua, el metano y el amoníaco pueden existir en forma sólida y contribuir a la masa del núcleo en crecimiento. La solución que emergió de este aparente imposible es la migración planetaria. Los Júpiteres calientes se formaron efectivamente lejos de su estrella, pero migraron hacia el interior del sistema solar a lo largo de millones de años, como resultado de su interacción con el disco de gas y polvo del que surgieron. Un planeta masivo en un disco protoplanetario crea una resonancia con el material del disco que transfiere el momento angular del planeta al disco, haciendo que el planeta pierda energía orbital y se desplace hacia la estrella. Si el disco es suficientemente masivo y el proceso suficientemente eficiente, el planeta puede migrar decenas de unidades astronómicas en pocos millones de años, terminando en una órbita muy cercana a la estrella. La migración se detiene cuando el disco se disipa, cuando el planeta alcanza una región de resonancia de primer orden con la rotación de la estrella, o cuando es destruido por las fuerzas de marea. Hoy conocemos más de 500 Júpiteres calientes confirmados, y su estudio ha revelado propiedades que hacen de cada uno de ellos un mundo profundamente extraño. El WASP-76b, descubierto en 2016 y estudiado en detalle en 2020 con el espectrógrafo expreso del Very Large Telescope en Chile, orbita su estrella en 43 horas. Su lado diurno alcanza temperaturas superiores a 2400 grados centígrados, suficientes para vaporizar el hierro metálico. El hierro en vapor es entonces transportado por los vientos planetarios hacia el lado nocturno, donde la temperatura desciende a aproximadamente 1400 grados y el hierro se condensa y precipita en forma de lluvia líquida. El WASP-76b llueve hierro fundido en su lado nocturno. Es el tipo de frase que solo puede producirse si se abandona por completo cualquier expectativa previa sobre lo que un planeta puede ser. El HAT-P-7b lleva este escenario un paso más allá. Estudios espectroscópicos de su atmósfera publicados en 2016 detectaron la presencia de corindón, el mineral que en la Tierra produce el rubí y el zafiro, en sus nubes de la región terminadora, el límite entre el lado diurno y el nocturno. Las nubes de rubí y zafiro en el terminador de un planeta donde también llueve hierro. Estamos en un rango de condiciones físicas para el que el lenguaje cotidiano simplemente no tiene vocabulario adecuado. Pero los Júpiteres calientes plantean también un enigma que todavía no tiene respuesta completamente satisfactoria: su supervivencia a largo plazo. Un planeta masivo en una órbita muy cercana a su estrella está sujeto a fuerzas de marea enormes que, a lo largo de millones de años, deberían hacer que su órbita se redujera progresivamente hasta que el planeta fuera destruido por la Roche. La distancia crítica por debajo de la cual las fuerzas de marea superan la gravedad superficial del planeta y lo desintegran. Los cálculos sugieren que muchos de los Júpiteres calientes conocidos deberían estar acercándose a ese límite o incluso haberlo cruzado ya si la estimación de sus tasas de disipación de marea es correcta. Que los veamos todavía podría significar que las tasas de disipación son más lentas de lo calculado, o que estamos viendo estos planetas en los últimos momentos de su existencia. Cada observación de un Júpiter caliente es potencialmente la observación de un mundo en proceso de morir. HD100 89.733 b. El planeta azul que mata.
Si hubiera que elegir un único exoplaneta para ilustrar la diferencia entre la apariencia y la realidad en el cosmos, el HD 189.733b sería un candidato excelente. Desde lejos, con los datos del espectro reflejado, es un planeta azul intenso, de un azul cobalto profundo que recuerda inmediatamente a la imagen de la Tierra vista desde el espacio. Es el tipo de color que invita a la proyección, a la idea de océanos y cielos y vida. Es una trampa perfecta. El HD 189.733b es un Júpiter caliente que orbita una estrella naranja de tipo K. En el sistema H de 189.733, situado a aproximadamente 63 años luz de la Tierra, en la constelación de la Zorra. Su período orbital es de 2,2 días. Su temperatura media se sitúa entre los 1000 y los 1200 grados centígrados. Y el color azul no proviene de océanos. Proviene de silicatos, partículas de cuarzo y otros minerales en estado líquido o semilíquido que componen las nubes de la atmósfera superior del planeta y que dispersan preferentemente la luz azul de la estrella, exactamente como las moléculas de nitrógeno dispersan la luz azul del Sol en nuestra atmósfera, pero a una temperatura a la que el cuarzo es un líquido viscoso en lugar de un sólido cristalino. Las observaciones del HD 189.733b con el telescopio espacial Hubble y con instrumentos de tierra han revelado una atmósfera de una violencia que no tiene equivalente en ningún objeto del sistema solar. Los vientos en la atmósfera superior del planeta alcanzan velocidades de entre 6 y 7 kilómetros por segundo, más de 20 veces la velocidad del sonido en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, los vientos más intensos registrados en la Tierra, en el sistema de la Gran Mancha Roja de Júpiter, alcanzan los 150 metros por segundo. Los vientos del HD 189.733b son 40 veces más veloces que eso. Son vientos que en décimas de segundo recorren distancias que un huracán terrestre tardaría horas en cubrir. Y lo que transportan esos vientos son partículas de silicato líquido, proyectadas lateralmente a la velocidad de un misil hipersónico. La espectroscopía de transmisión del HD 189.733b, que analiza cómo la atmósfera del planeta filtra la luz de la estrella durante los tránsitos, ha detectado vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano en proporciones que los modelos de química atmosférica pueden reproducir con cierta dificultad, indicando una atmósfera fuera del equilibrio termodinámico que probablemente se mantiene en ese estado por los flujos de energía del lado diurno al nocturno. El oxígeno atómico ha sido detectado en la exosfera del planeta, la capa más externa de su atmósfera, lo que indica que la fotodisociación del vapor de agua por la radiación ultravioleta de la estrella está activa y que el planeta está perdiendo masa atmosférica de forma continua. En miles de millones de años, ese proceso podría desnudar al planeta de su envoltura gaseosa exterior. Pero ese es un tiempo geológico que el planeta tiene por delante. Por ahora, es un mundo azul, hermoso desde lejos, absolutamente letal en cualquier escala próxima. El estudio del HD 189.733b ha sido fundamental para el desarrollo de la espectroscopía de transmisión como herramienta para caracterizar atmósferas de exoplanetas. Las técnicas desarrolladas para analizar su atmósfera son las mismas que, escaladas a la precisión del telescopio espacial James Webb, se están aplicando ahora a planetas potencialmente habitables. El H de 189.733b es, en cierta manera, el campo de entrenamiento de la astrobiología futura. El lugar donde aprendimos a leer el código espectral de los mundos distantes, antes de que pudiéramos aplicar esas habilidades
a mundos que pudieran tener algo que encontrar. PSR 1257 más 12. Planetas en el infierno. Volvemos al sistema donde todo comenzó, porque merece más atención de la que normalmente recibe en las narrativas sobre exoplanetas. Los planetas del púlsar PSR 1257 más 12, descubiertos en 1992, no son solo los primeros exoplanetas confirmados de la historia. Son también, en casi cualquier métrica que se elija aplicar, algunos de los mundos más extremos que conocemos, y su existencia plantea preguntas sobre la formación planetaria que todavía no tienen respuesta completamente satisfactoria. Un púlsar es el remanente de una estrella masiva que explotó como supernova. Lo que queda después de la explosión es un objeto del tamaño de una ciudad, pero con una masa de entre 1 y 2 veces la masa del Sol, compuesto casi en su totalidad por neutrones empaquetados tan densamente que la materia ya no existe en el sentido ordinario. Los electrones han sido forzados a combinarse con los protones formando neutrones, y la densidad resultante es comparable a la del núcleo atómico. 1 centímetro cúbico de estrella de neutrones pesa aproximadamente 1.000 millones de toneladas métricas. El PSR 1257 más 12 completa una rotación cada 6,2 milisegundos, lo que significa que su superficie ecuatorial se mueve a aproximadamente un 15% de la velocidad de la luz. El campo magnético del púlsar, billones de veces más intenso que cualquier imán que podemos construir en la Tierra, canaliza partículas cargadas hacia los polos magnéticos, donde se emiten en 2 haces de radiación que barren el espacio como el faro de un faro con cada rotación. Cada vez que esos haces apuntan hacia la Tierra, detectamos un pulso. La regularidad de esos pulsos es tan extraordinaria que los radioastrónomos pueden medir variaciones en el período del púlsar de hasta una parte en 10 elevado a 13. Es precisamente esa regularidad casi perfecta lo que permitió detectar los planetas. Las perturbaciones gravitacionales de los planetas en sus órbitas producen pequeñas aceleraciones y desaceleraciones del púlsar en su órbita alrededor del centro de masa del sistema. Y esas variaciones de velocidad producen a su vez ligeras variaciones en el período de los pulsos detectados en la Tierra, exactamente como el efecto Doppler producido por la velocimetría radial. Alexander Wolszczan analizó años de observaciones del PSR 1257 más 12 y encontró residuos en los tiempos de llegada de los pulsos que eran incompatibles con un púlsar solitario y perfectamente consistentes con 2 planetas, y posteriormente con 3. Los 2 planetas principales, designados PSR 1257 más 12b y PSR 1257 más 12cu, tienen masas de aproximadamente 4 y 3 masas terrestres respectivamente, y órbitas de 46 y 67 días. Son planetas de tamaño comparable a la Tierra o a Venus, y están permanentemente bañados en la radiación del púlsar. Rayos X de alta energía, rayos gamma, viento de partículas subrelativistas, campos magnéticos que variarían dramáticamente en magnitud y dirección con la rotación del púlsar. La dosis de radiación en la superficie de estos planetas, incluso asumiendo que tienen campo magnético propio, sería de millones de veces la dosis letal para cualquier organismo terrestre conocido. ¿Cómo se formaron estos planetas? La pregunta tiene varias respuestas posibles y ninguna completamente satisfactoria. Una hipótesis propone que son planetas que existían antes de la supernova y que sobrevivieron al evento, posiblemente perdiendo sus capas externas, pero manteniendo un núcleo rocoso. Otra hipótesis propone que se formaron después de la supernova,
a partir del material eyectado en la explosión que cayó de vuelta y formó un disco de acreción alrededor del púlsar, de forma análoga a como los planetas se forman en los discos protoplanetarios alrededor de las estrellas jóvenes. Una tercera hipótesis involucra la fusión del púlsar con una compañera estelar, con el material de la compañera formando el disco de donde surgieron los planetas. Cada una de estas hipótesis tiene implicaciones diferentes para la composición y la historia de los planetas, y distinguir entre ellas con los datos actuales no es posible. Lo que sí es claro es que la existencia de planetas alrededor de un púlsar demuestra que la formación planetaria es un proceso extraordinariamente robusto, que puede ocurrir en las condiciones más extremas que el universo puede producir. Si los planetas pueden surgir del remanente de una supernova, no hay razón teórica para que no puedan surgir en prácticamente cualquier configuración estelar. El universo tiene una inclinación notable hacia los planetas. GG 1214b y los mundos de agua. En diciembre de 2009, el equipo del proyecto Mi-Earth anunció el descubrimiento de GEG 1214b, un planeta que orbitaba una estrella roja enana a 42 años luz de distancia, en la constelación de Ofiuco. Lo que lo hacía notable no era su tamaño. Con un radio de aproximadamente 2,6 veces el de la Tierra y una masa de 6 veces la masa terrestre, ni su período orbital de 38 horas, sino lo que su combinación de radio y masa implicaba sobre su composición interna. La densidad de G J1214b, calculada a partir de su masa y su radio, es de aproximadamente 2 gramos por centímetro cúbico, mucho menor que la densidad de la Tierra, con sus 5,5 gramos por centímetro cúbico, pero mayor que la del agua líquida. Esta densidad intermedia solo puede explicarse si el planeta tiene una composición significativamente diferente a la de la Tierra. Una envoltura de agua y otros materiales volátiles que pueden representar entre el 5 y el 50% de la masa total del planeta, dependiendo de la estructura interna asumida. G J1214 b es lo que los científicos llaman un mundo de agua, o un mini Neptuno. Un planeta cuyo componente predominante no es la roca silicatada, sino el agua en sus múltiples formas. Las observaciones espectroscópicas de la atmósfera de Gauge, COSOTUM 1214b, han producido resultados desconcertantes. En lugar de detectar las líneas espectrales de moléculas específicas que se esperarían en una atmósfera de composición razonable, los espectros muestran una señal plana, sin características, que no corresponde a ninguna composición atmosférica simple. La explicación más probable es que la atmósfera de GQ 1214b Umbatushi está cubierta por una capa de nubes o nieblas tan uniformes y ópticas que bloquean completamente la visión del espectrógrafo, impidiendo detectar la composición de la atmósfera debajo. Estas nubes podrían ser de cloruro de potasio, de sulfuro de zinc o de compuestos orgánicos de composición compleja, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión de la atmósfera superior. Lo que hace a GOSE JK 1214b particularmente fascinante desde el punto de vista de la física planetaria es lo que podría haber en su interior. Un planeta con tanta agua y sometido a presiones que aumentan rápidamente con la profundidad podría albergar formas de agua que no existen de forma natural en la Tierra. A presiones de más de 10 gigapascales y temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, el agua adopta una fase llamada hielo 7, una forma sólida del agua donde las moléculas no están organizadas en la estructura hexagonal familiar del hielo ordinario, sino en una estructura cúbica más compacta
que es más densa que el agua líquida. A presiones aún mayores, el hielo 7 transiciona al hielo 10. Y en condiciones extremas, podría existir el hielo 14 y el hielo 15, cuyas propiedades apenas empezamos a entender en laboratorio. En las profundidades de G, J1214b, el agua podría existir en formas que no tienen nombre en la experiencia cotidiana. JOCO 1214b pertenece a la categoría de planetas que los astrónomos denominan supertierras o mini Neptunos, dependiendo de su composición. Una categoría que no existe en nuestro sistema solar, pero que el telescopio Kepler ha revelado como posiblemente la más común en la galaxia. Los planetas de entre 1 y 4 radios terrestres son extraordinariamente abundantes en el catálogo de Kepler, y su ausencia en el sistema solar sigue siendo uno de los misterios no resueltos de la astrofísica planetaria. ¿Por qué el sistema solar, aparentemente típico en tantos otros aspectos, no tiene planetas en este rango tan común de tamaños? La respuesta podría estar en los detalles específicos de la formación del sistema solar, incluyendo el posible papel de Júpiter como pastoreador gravitacional que impidió la formación o supervivencia de planetas en esa zona. Kepler 22b y la zona habitable. La ilusión de lo familiar. En diciembre de 2011, la NASA anunció el descubrimiento que muchos estaban esperando. Kepler 22b, el primer exoplaneta confirmado en la zona habitable de una estrella similar al Sol. La zona habitable, también llamada zona de Goldilocks, en alusión al cuento de los tres osos, es el rango de distancias a una estrella donde la temperatura superficial de un planeta con una atmósfera similar a la terrestre permitiría la existencia de agua líquida. No muy caliente, no muy fría. Exactamente la cantidad correcta. Kepler 22b. Orbita una estrella de tipo G, ligeramente más fría y menos luminosa que el Sol, a una distancia de aproximadamente 0,85 unidades astronómicas, con un periodo orbital de 290 días, similar al año terrestre. Su temperatura de equilibrio, calculada sin considerar efectos de invernadero atmosférico, se estima en aproximadamente 22 grados centígrados, que es sorprendentemente similar a la temperatura media de la Tierra. Su radio es de aproximadamente 2,4 radios terrestres. Todo esto suena prometedor, y durante los días que siguieron al anuncio, los titulares de los medios de comunicación proclamaron el descubrimiento de una segunda Tierra potencial. Pero la realidad es más compleja y más instructiva sobre los peligros de la analogía apresurada. El radio de Kepler 22b es de 2,4 radios terrestres, lo que implica una masa que podría estar entre 10 y 40 masas terrestres dependiendo de su composición interna. Si es un planeta rocoso, con una composición similar a la de la Tierra, su gravedad superficial sería entre 3 y 5 veces la de la Tierra, lo que haría que cualquier forma de vida con estructura corporal similar a la terrestre experimentara dificultades de movilidad similares a las que experimentamos nosotros cuando nos sumergimos en agua profunda. Si es un mini Neptuno, su superficie no es una superficie en el sentido ordinario. Es el límite gradual entre una envoltura gaseosa y un océano de agua supercrítica o hielo exótico, sin ninguna zona donde el agua líquida esté en contacto con una superficie sólida de forma que conozcamos como potencialmente habitable. La distinción entre supertierra rocosa y mini Neptuno con envoltura gaseosa es crucial para la habitabilidad, y lamentablemente es difícil de establecer con los datos disponibles para Kepler 22b. La masa del planeta no ha sido medida de forma precisa mediante velocimetría radial, lo que hace imposible calcular su densidad y, por tanto, determinar su composición. Hasta que esa medida esté disponible, Kepler 22b permanece en una ambigüedad fundamental. Podría ser un mundo potencialmente habitable, o podría ser un mini Neptuno con una temperatura de equilibrio agradable, pero sin ninguna superficie sólida accesible.
Esta ambigüedad es representativa de la situación general con los planetas en la zona habitable. El telescopio Kepler detectó docenas de candidatos en la zona habitable de sus estrellas, y el telescopio TESS continúa añadiendo candidatos cada año. Pero determinar cuáles de esos planetas tienen realmente condiciones potencialmente habitables requiere medidas adicionales, especialmente de masa mediante velocimetría radial y de composición atmosférica mediante espectroscopía de transmisión, que son difíciles o imposibles para muchos de los candidatos con los instrumentos actuales. El James Webb Space Telescope está comenzando a cambiar esa situación para los candidatos más favorables, especialmente aquellos que orbitan estrellas enanas rojas. Pero para la mayoría de los candidatos en la zona habitable de estrellas similares al Sol, la respuesta a la pregunta de si son realmente habitables permanecerá desconocida durante años o décadas. 3.2b. El planeta más oscuro. Si el H de 189.733b es el planeta azul que mata, el 3.2b es el planeta negro que desaparece. Descubierto en 2006 y estudiado en detalle a partir de datos del telescopio Kepler, el 3.2b tiene la distinción de ser el planeta más oscuro conocido en el universo observable. Refleja menos del 1% de la luz que recibe de su estrella, haciéndolo más oscuro que el carbón más puro, más oscuro que la pintura negra más absorbente que podemos fabricar, y comparable en reflectividad solo con materiales artificiales específicamente diseñados para absorber luz como el Vantablack. Para contextualizar esta oscuridad extraordinaria, es útil compararla con otros objetos del sistema solar. La Luna, que consideramos oscura comparada con las superficies heladas de los satélites de los planetas exteriores, refleja el 12% de la luz solar. La Tierra refleja aproximadamente el 30% en promedio. Júpiter refleja el 52%. El 3.2b refleja menos del 1%. Si pudieras observarlo desde la distancia sin su estrella como referencia, sería literalmente casi invisible. Una esfera de oscuridad que bloquea las estrellas de fondo sin reflejar nada. La causa de esta oscuridad extrema no está completamente establecida. Las hipótesis incluyen la presencia de vapores de sodio y potasio en la atmósfera que absorben la luz visible con gran eficiencia, así como óxidos de titanio y vanadio, que también absorben fuertemente en el visible y el ultravioleta cercano. A las temperaturas del 3.2b, de más de 1200 grados centígrados, muchos de los compuestos que en planetas más fríos formarían nubes reflectantes están en fase gaseosa y se comportan como absorbentes en lugar de reflectores. La ausencia de las nubes blancas de amoníaco que dan a Júpiter su alta reflectividad es casi segura a esas temperaturas. Pero los modelos atmosféricos disponibles tampoco pueden explicar completamente por qué la reflectividad es tan extremadamente baja. La combinación de absorbentes conocidos produce modelos que predicen reflectividades del 3 al 5%, todavía mucho más bajas que Júpiter, pero no tan extremas como el menos del 1% observado. Esto sugiere que hay algún componente adicional en la atmósfera del 3.2b, quizás un absorbente que no ha sido identificado, o quizás una estructura de la atmósfera que de alguna forma suprime la reflexión de formas que los modelos actuales no capturan. El 3.2b es más oscuro de lo que entendemos. A pesar de su oscuridad, el 3.2b no es invisible a las cámaras del telescopio Kepler. Emite su propia luz, en el infrarrojo térmico, como cualquier objeto a más de 1000 grados centígrados. Las medidas de flujo térmico del planeta durante sus secundarios, cuando pasa por detrás de su estrella, desde nuestra perspectiva, y podemos medir la reducción en el flujo total del sistema, permiten determinar su temperatura de brillo en el infrarrojo. Esta temperatura es consistente con un planeta que absorbe casi toda la luz que recibe
y la reemite como radiación térmica, con una eficiencia de conversión de luz visible a calor que debería hacer reflexionar a cualquier ingeniero de energía solar. El 32b es el colector solar más eficiente del universo conocido, y lo logra con una atmósfera de vapor de metales y compuestos a más de 1000 grados. Kepler 78b. Y el planeta que no debería existir. En octubre de 2013, dos equipos independientes de astrónomos publicaron de forma simultánea medidas de la masa del Kepler 78b, un planeta que había sido detectado en los datos del telescopio Kepler por su período orbital de 8 horas y media. 8 horas y media. Un año en ese planeta dura menos que una jornada laboral en la Tierra. Y lo que los equipos encontraron al medir su masa fue que Kepler 78b tiene una densidad de aproximadamente 5,6 gramos por centímetro cúbico, extremadamente similar a la densidad de la Tierra con sus 5,5 gramos por centímetro cúbico. Es un planeta rocoso, con una composición probable de hierro y silicatos en proporciones similares a las terrestres, en una órbita que lo lleva a menos de un cuarto de la distancia entre Mercurio y el Sol. La temperatura superficial del Kepler 78b, con esa órbita tan próxima a su estrella, se estima en más de 2000 grados centígrados, suficiente para que la roca superficial esté fundida y forme océanos de lava. No hay atmósfera estable posible a esas temperaturas y con esa irradiación estelar. Cualquier envoltura gaseosa habría sido eliminada hace mucho tiempo por la fotoevaporación inducida por la radiación ultravioleta de la estrella. Lo que queda es un núcleo rocoso desnudo, envuelto en un océano de magma superficial, completamente bloqueado en rotación, de modo que siempre presenta la misma cara a su estrella. El problema con el Kepler 78b no es que sea extraño. Es que, según la teoría de formación planetaria, no debería existir en absoluto. El planeta está más cerca de su estrella que el límite de Roche para un material rocoso, lo que significa que durante la formación del sistema solar, cuando la estrella era más grande y más brillante en su fase de secuencia principal 0, la órbita del Kepler 78b habría estado dentro del radio de la estrella misma. El planeta no pudo haberse formado donde está ahora. Pero si no se formó en su posición actual, tuvo que haber migrado hasta allí. Pero los mecanismos de migración disponibles en la teoría estándar, que funcionan a través de la interacción con el disco de gas protoplanetario, no pueden llevar un planeta rocoso de escaso tamaño desde fuera de la línea de hielo, donde los planetas rocosos pueden formarse con más facilidad, hasta una órbita interior extrema con tanta eficiencia. Los planetas rocosos interaccionan mucho menos eficientemente con el disco de gas que los gigantes gaseosos, y la migración tendría que haber sido extraordinariamente rápida para completarse antes de que el disco se disipara. Los modelos producen dificultades en cada dirección que se exploran. Una hipótesis alternativa propone que el Kepler 78b se formó en su posición actual a partir de material que quedó atrapado en una resonancia de marea con la estrella durante la fase de disco, creando una región de densidad elevada en el disco interior donde los planetesimales podían acumularse a pesar de la proximidad a la estrella. Esta hipótesis tiene dificultades propias, y el consenso actual en la comunidad de exoplanetas es que el Kepler 78b representa un desafío genuino para todos los modelos de formación planetaria existentes. Es el planeta que no debería existir, y existe. La teoría tiene que adaptarse para acomodarlo, y ese proceso de adaptación todavía está en curso. 55 Cancri y los mundos de diamante. Hay un experimento mental que los geólogos realizan a veces para ilustrar cuán diferente puede ser la composición interna de un planeta. Imagina que la relación entre el carbono y el oxígeno
en la nebulosa de la que se formó un sistema planetario fuera ligeramente mayor que en el sistema solar. En el sistema solar, esa relación favorece al oxígeno, de modo que el silicio se combina con oxígeno para formar silicatos, los minerales que componen la mayor parte de la corteza y el manto de la Tierra. Si el carbono hubiera sido más abundante que el oxígeno, el silicio se habría combinado preferentemente con carbono para formar carburo de silicio. Y el carbono libre habría cristalizado en su forma más estable bajo alta presión, diamante. Un planeta formado en esas condiciones tendría un manto de carburo de silicio y un núcleo de diamante. La posibilidad es fascinante. Y hay al menos un candidato. El 55 Cancri e es un planeta de aproximadamente 2 masas terrestres que orbita la estrella 55 Cancri, un sistema binario a 41 años luz en la constelación del Cangrejo, con un período orbital de 17 horas. Es un planeta de alta densidad, con un radio de aproximadamente 1,95 radios terrestres y una masa de aproximadamente 8,8 masas terrestres, que produce una densidad media de alrededor de 6 gramos por centímetro cúbico, consistente con un planeta de composición rocosa o de composición exótica a base de carbono. Su estrella, 55 Cancri A, tiene una proporción entre carbono y oxígeno que varios estudios han medido como inusualmente alta comparada con el Sol, lo que en principio es consistente con un sistema planetario de química de carbono. En 2012, los investigadores Niku Madhusudan, Kanani Lee y Olivier Mousis propusieron que 55 Cancri e podría ser un planeta de carbono, con un interior de grafito y diamante en lugar del interior de silicatos de la Tierra. La propuesta generó titulares que proclamaban el descubrimiento de un planeta de diamante. La realidad, como siempre, es más matizada. La proporción entre carbono y oxígeno de 55 Cancri ha sido revisada en estudios posteriores, y los valores más recientes no son tan extremos como los que usó el estudio de 2012. Las observaciones del telescopio James Webb del sistema, realizadas en 2023, detectaron una posible atmósfera volátil alrededor del planeta, lo que sugiere una composición más convencional con agua y dióxido de carbono en la envoltura exterior. Sin embargo, la posibilidad de planetas de carbono no ha sido descartada en términos generales. Los modelos de formación planetaria permiten que en sistemas estelares, con alta relación carbono a oxígeno, los planetas rocosos que se forman tengan mineralogías dominadas por el carbono en lugar del silicio. Un planeta de ese tipo, con cientos de kilómetros de espesor de diamante en su manto inferior, tendría propiedades geofísicas profundamente diferentes a las de la Tierra. El diamante conduce el calor mucho mejor que los silicatos, lo que afectaría al flujo de calor desde el interior, alterando el vulcanismo y la tectónica de placas. El carburo de silicio, estable a las presiones del manto superior, es rígido y resistente de maneras que los silicatos no son. La superficie de un planeta de carbono, con una litosfera de grafito y volcanes que emiten dióxido de carbono y metano en lugar de vapor de agua, sería un paisaje que ninguna geología terrestre puede prepararnos para imaginar adecuadamente. Lo que el 55 Cancri e nos recuerda, sea o no un mundo de diamante, es que la composición de los planetas no está fijada por ninguna ley universal. Depende de las proporciones de los elementos en la nebulosa de la que surgieron. Y esas proporciones varían de estrella en estrella dependiendo de la historia de nucleosíntesis del entorno galáctico donde cada estrella se formó. La Tierra está hecha de los elementos en las proporciones características del vecindario solar del disco galáctico hace 4.600 millones de años. Otros planetas, alrededor de otras estrellas, en otros vecindarios galácticos,
estarán hechos de proporciones diferentes. La geología, si pudiera desprenderse de su nombre y convertirse en una ciencia verdaderamente universal, tendría que aprender a trabajar con materiales que ninguna roca terrestre puede representar. Sistemas TRAPPIST-1. 7 mundos. 7 preguntas. En febrero de 2017, la NASA convocó una rueda de prensa que tenía todos los signos de ser importante. Anuncio misterioso, embargo de medios, decenas de periodistas convocados. Lo que anunciaron superó las expectativas incluso de los optimistas. El telescopio TRAPPIST, operado por la Universidad de Lieja-en-Chile, en Chile, había descubierto alrededor de la estrella enana ultrafría TRAPPIST, no 2, sino 7 planetas del tamaño de la Tierra. Y 3 de ellos estaban en la zona habitable de la estrella. El sistema TRAPPIST-1 es, en muchos aspectos, radicalmente diferente al sistema solar. La estrella central es una enana roja de tipo M, con apenas el 9% de la masa del Sol, el 11% de su radio y apenas el 0,05% de su luminosidad. Es tan fría y tan pequeña que en la escala de las estrellas apenas califica como tal. La línea entre las enanas rojas menos masivas y los objetos subestelares como las enanas marrones es difusa en esa región del diagrama de Hertzsprung-Russell. TRAPPIST-1 tiene entre 5 y 10.000 millones de años de edad, posiblemente el doble que el Sol, lo que significa que sus planetas han tenido el doble de tiempo para evolucionar. Los 7 planetas, designados TRAPPIST-1 vía TRAPPIST, 1H en orden de distancia a la estrella, orbitan todos ellos mucho más cerca que Mercurio al Sol, con períodos que van de 1,5 días para el interior a 18,8 días para el exterior. Sus tamaños son extraordinariamente similares entre sí y con la Tierra, con radios que varían entre 0,77 y 1,14 radios terrestres. Sus masas, medidas con gran precisión gracias a las perturbaciones gravitacionales mutuas que producen sobre los tiempos de tránsito de los demás, revelan densidades que son consistentes con composiciones mayoritariamente rocosas, aunque con variaciones que sugieren diferencias en el contenido de agua o hielo entre planetas. Los 3 planetas en la zona habitable, TRAPPIST-1e, F y G, han generado el debate más intenso sobre habitabilidad que la comunidad astronómica ha visto en décadas. Pero hay una complicación fundamental que ningún entusiasta puede ignorar. Todos los planetas del sistema TRAPPIST-1, incluidos los de la zona habitable, están casi con toda seguridad bloqueados en rotación sincrónica. Al estar tan cerca de su estrella, las fuerzas de marea han igualado su período de rotación con su período orbital, de forma que siempre presentan la misma cara a la estrella, como la Luna a la Tierra. El lado diurno recibe radiación constante y podría alcanzar temperaturas elevadas. El lado nocturno está en oscuridad permanente y podría congelarse. El terminador entre ambos lados, una franja eterna de crepúsculo, podría ser la región más estable térmicamente. Las observaciones del telescopio James Webb de los planetas interiores del sistema TRAPPIST-1, publicadas en 2023, han producido los primeros resultados concretos sobre sus atmósferas. El TRAPPIST-1b, el planeta más interior y por tanto el más caliente, no muestra evidencia de una atmósfera significativa en los datos del James Webb. Su temperatura de brillo en el infrarrojo es consistente con la de un cuerpo sin atmósfera que redistribuye la energía solo en el lado diurno, lo que sugiere que la intensa radiación estelar ha eliminado cualquier atmósfera que pudiera haber tenido. El TRAPPIST-1c, el segundo planeta, muestra resultados igualmente desalentadores para las perspectivas de habitabilidad inmediata.
Pero los planetas exteriores, TRAPPIST-1e, UE, F y G, aún no han sido estudiados con el mismo detalle, y sus condiciones podrían ser diferentes. Las simulaciones de modelos climáticos para planetas bloqueados en rotación sincrónica muestran que bajo ciertas condiciones de composición atmosférica, los vientos globales pueden redistribuir el calor del lado diurno al nocturno con suficiente eficiencia para evitar el congelamiento catastrófico del lado nocturno y crear una franja habitable templada en la zona del terminador. El agua líquida podría existir en esos planetas, no en todo el globo, sino en regiones específicas donde las condiciones son las adecuadas. Es una habitabilidad peculiar, radicalmente diferente a la de la Tierra, pero habitabilidad al fin. El sistema TRAPPIST-1 representa el caso de prueba más importante de la próxima década para la búsqueda de biosignatures en exoplanetas. Si hay vida en alguno de esos planetas y ha modificado la composición de la atmósfera de forma detectable, el James Webb Space Telescope podría, en principio, detectar esas señales en el espectro de transmisión durante los tránsitos. No con certeza, no de forma definitiva con los datos actuales, pero como una señal estadística que requeriría decenas o cientos de horas de observación acumuladas a lo largo de años. Ningún telescopio actual puede hacer eso para sistemas más distantes. TRAPPIST-1, a 40 años luz, está en el límite de lo posible. Los planetas huérfanos. Mundos sin estrella. Hasta ahora, todos los exoplanetas de los que hemos hablado tienen algo en común. Orbitan una estrella. Eso parece una condición tan fundamental a la definición de planeta que mencionar su ausencia como posibilidad podría parecer absurdo. Pero el universo, como hemos visto repetidamente, no consulta nuestras definiciones antes de crear sus objetos. Y resulta que el universo está lleno, literalmente lleno, de objetos del tamaño de planetas que no orbitan ninguna estrella, que viajan libremente por la galaxia sin ningún sol que los ilumine o los caliente, en la oscuridad interestelar absoluta. Estos objetos se llaman planetas huérfanos, o planetas de masa planetaria flotantes, o planetas libres, según el contexto y la preferencia del investigador. Su detección es extraordinariamente difícil, porque no tienen estrella que los ilumine, y son demasiado pequeños para emitir una cantidad significativa de radiación infrarroja en la mayoría de los casos. La técnica más efectiva para detectarlos ha sido la microlente gravitacional. Cuando uno de estos objetos pasa entre la Tierra y una estrella de fondo más lejana, su gravedad actúa como una lente que amplifica momentáneamente la luz de esa estrella. La duración del evento de microlente es proporcional a la masa del objeto que actúa como lente, y los eventos de muy corta duración, de horas a días, son consistentes con objetos de masa planetaria. Un estudio publicado en 2021, basado en datos de microlente del telescopio espacial Kepler, identificó una población de objetos de masa inferior a la de Júpiter, que no parecen estar asociados a ninguna estrella. Las estimaciones estadísticas, a partir de esa muestra, sugieren que podría haber más planetas huérfanos en la Vía Láctea que estrellas. Si eso es correcto, y la incertidumbre estadística es considerable, la mayor parte de los planetas de la galaxia viajan en la oscuridad, sin sol, sin luz, sin el calor estelar que consideramos fundamental para la habitabilidad. ¿Cómo se forman los planetas huérfanos? Hay dos mecanismos principales. El primero es la expulsión. Un planeta que se forma en un sistema estelar puede ser eyectado de ese sistema por interacciones gravitacionales con otros planetas, especialmente durante las inestabilidades dinámicas que son frecuentes en los sistemas planetarios jóvenes. Las simulaciones de formación del sistema solar, por ejemplo, sugieren que el sistema solar pudo haber tenido originalmente más planetas gigantes de los que tiene hoy, y que la interacción entre ellos durante el período de migración planetaria
pudo haber eyectado uno o más al espacio interestelar. El segundo mecanismo es la formación directa a partir de la fragmentación de nubes de gas, de forma análoga a cómo se forman las estrellas, pero a escalas de masa mucho menores. La pregunta más intrigante sobre los planetas huérfanos es si podrían ser habitables. A primera vista, la respuesta obvia es no. Sin estrella, no hay fuente de energía externa para mantener líquidos en la superficie. Pero la palabra superficie esconde una complejidad importante. Un planeta huérfano que se formó como un gigante gaseoso, con un núcleo sólido grande, podría tener, en ese núcleo, fuentes internas de calor de dos tipos. El primero es el calor residual de acreción, el calor acumulado durante la formación del planeta a partir del impacto de planetesimales. Para un planeta de varias masas terrestres, este calor puede persistir durante miles de millones de años. El segundo es el calor radiogénico, producido por la desintegración de isótopos radiactivos como el uranio, el torio y el potasio 40 en el interior rocoso del planeta. La Tierra misma obtiene aproximadamente el 47% de su flujo de calor interno de esta fuente. Si un planeta huérfano de varias masas terrestres tiene una atmósfera suficientemente densa de hidrógeno y helio retenida de su formación, esa atmósfera podría actuar como un invernadero que atrapa el calor interno y mantiene temperaturas superficiales por encima del punto de congelación del agua durante miles de millones de años, sin ninguna estrella. Esta posibilidad, propuesta por el astrofísico David Stevenson en 1999 y desarrollada en trabajos posteriores, implica que los planetas huérfanos más masivos, con atmósferas primitivas intactas, podrían tener océanos de agua líquida bajo la capa de nubes, en la oscuridad completa, calentados desde abajo por el interior del planeta. No es vida tal como la conocemos. No es luz solar. No es fotosíntesis. Pero los ecosistemas de las chimeneas hidrotermales del fondo del océano terrestre funcionan sin luz solar, con energía química. La vida, si existe en un planeta huérfano, sería quimiotrófica, oscura, posiblemente microscópica, absolutamente fascinante. Lo que los mundos extraños nos dicen sobre el nuestro. Hemos viajado por mundos donde llueve hierro fundido, donde el año dura 4 días, donde 2 soles se elevan en horizontes de lava, donde la atmósfera es tan oscura que absorbe el 99% de la luz que recibe, donde los planetas nacen de la ceniza de supernovas y viajan sin sol por la oscuridad interestelar. Es el momento de preguntarse ¿qué nos dice todo esto, más allá de la maravilla inmediata de cada descubrimiento individual? La primera lección es sobre la normalidad. Durante la mayor parte de la historia de la astronomía, el sistema solar fue el único sistema planetario conocido, y fue por tanto el estándar implícito de lo que era un sistema planetario. La secuencia de planetas rocosos interiores, seguidos de gigantes gaseosos con anillos y lunas múltiples, seguidos de gigantes de hielo en las afueras, parecía, si no la única configuración posible, al menos la natural y quizás la más común. Los exoplanetas han destruido esa suposición de forma sistemática. No solo existen configuraciones completamente diferentes, sino que muchas de esas configuraciones son más comunes que la nuestra. Los Júpiteres calientes, que no existen en el sistema solar, son abundantes. Los planetas de tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno, que tampoco existen en el sistema solar, son posiblemente los más comunes en la galaxia. El sistema solar, lejos de ser el estándar, podría ser estadísticamente peculiar. Esto tiene implicaciones que van más allá de la astronomía. Si el sistema solar es peculiar, si su configuración específica con Júpiter, en su posición actual actuando como escudo gravitacional, que desvía cometas y asteroides del sistema interior, con la luna grande que estabiliza la oblicuidad de la Tierra,
con Marte lo suficientemente pequeño para no haber perturbado las órbitas de los planetas interiores, si todo eso es raro en lugar de típico, entonces las condiciones que permitieron la aparición de vida compleja en la Tierra podrían ser también más raras de lo que esperamos. La cuestión de si estamos solos en el universo, la pregunta más profunda que cualquier civilización ha planteado, no puede responderse sin entender cuán peculiar o cuán típico es nuestro hogar cósmico. La segunda lección es sobre la formación planetaria como proceso caótico. Los exoplanetas han demostrado que los sistemas planetarios no evolucionan de forma ordenada y predecible desde las condiciones iniciales del disco protoplanetario hasta una configuración final estable. Son sistemas dinámicos en los que las interacciones gravitacionales entre planetas y el disco, y entre el disco y la estrella, producen migraciones, resonancias, inestabilidades y eyecciones que pueden transformar radicalmente la arquitectura del sistema en pocos millones de años. El Kepler 78b, que no debería existir. El WISP-12b, que está siendo destruido. Los planetas huérfanos que viajan sin estrella. Todos ellos son evidencia de ese caos creativo que la teoría de formación planetaria está aprendiendo a incorporar. La tercera lección es metodológica. Los exoplanetas han demostrado que la ciencia avanza a saltos cuando desarrolla nuevas formas de ver. La velocimetría radial, el tránsito fotométrico, la microlente gravitacional y la imagen directa son 4 formas completamente diferentes de detectar mundos invisibles. Y cada una ha revelado poblaciones de planetas que las otras no podían ver. La espectroscopía de transmisión, que analiza cómo la atmósfera de un planeta filtra la luz de su estrella durante los tránsitos, está comenzando a revelar la composición química de mundos a decenas de años luz. El telescopio James Webb está llevando esta técnica a sensibilidades que hace una década habrían parecido imposibles. Y las generaciones de telescopios que vendrán después, especialmente el Extremely Large Telescope, que se está construyendo en Chile, y el futuro Habitable Worlds Observatory, propuesto para la NASA, ampliarán esas capacidades hasta el punto en que podríamos detectar señales de oxígeno y metano en la atmósfera de un planeta del tamaño de la Tierra, en la zona habitable de una estrella cercana. No como una certeza de vida, porque el oxígeno y el metano pueden producirse también de forma abiótica, pero como una señal que requeriría explicación y que iniciaría una nueva era de investigación. La cuarta lección es sobre nuestra perspectiva del tiempo. Los sistemas planetarios existen durante miles de millones de años, y los planetas que observamos hoy son instantáneas de procesos en curso. El WASP-12b que se está destruyendo, el Kepler 78b que desafía la teoría de formación, los planetas del sistema TRAPPIST-1 que podrían haber perdido sus atmósferas durante la juventud activa de su estrella. Todos ellos son estados instantáneos en historias que comenzaron hace miles de millones de años y que continuarán durante miles de millones más. La Tierra misma, vista desde fuera en el inicio del sistema solar, habría parecido un planeta extraño e inhóspito, sin oxígeno libre en la atmósfera, sin placas tectónicas desarrolladas, sin océanos estables quizás. Solo después de miles de millones de años de evolución geológica y biológica, se convirtió en el mundo que conocemos. Los planetas extraños de hoy podrían ser los mundos habitables del futuro, o podrían ser los mundos habitables del pasado antes de que alguna catástrofe los transformara. La quinta y última lección es la más difícil de articular con precisión, pero quizás la más importante de entender. Cada uno de los planetas que hemos visitado en este documental desafió en el momento de su descubrimiento
alguna idea establecida sobre lo que el universo permite. El 51 Pegasi b desafió la teoría de la migración planetaria. El sistema P SR 1257+12 desafió la idea de que los planetas solo existen alrededor de estrellas vivas. El GJ 1214 B desafió la categorización binaria de planetas rocosos y planetas gaseosos. El 321b desafió los modelos de atmósferas planetarias. El Kepler 78b desafió todos los modelos de formación planetaria. Cada desafío fue respondido, no abandonando la ciencia, sino ampliándola, desarrollando modelos más complejos, añadiendo mecanismos previamente ignorados, explorando regiones del espacio de parámetros que nadie había pensado en investigar. Eso es lo que hace la ciencia en su mejor versión. No confirma lo que ya sabemos. Produce situaciones donde lo que sabemos resulta ser insuficiente, y entonces trabaja para saber más. Los exoplanetas han sido para la astronomía lo que los fósiles del Carbonífero fueron para la biología, lo que la mecánica cuántica fue para la física. Una ventana a un nivel de realidad más profundo y más rico que el que podíamos imaginar desde dentro de nuestra experiencia limitada. Y como en esos casos, lo que encontramos al mirar por esa ventana es que el universo es considerablemente más imaginativo que nosotros. Hay, en este momento, más de 5.500 exoplanetas confirmados. Hay varios miles más de candidatos pendientes de confirmación. Los modelos estadísticos sugieren que la galaxia contiene en promedio al menos un planeta por estrella, y posiblemente varios, lo que implica una población de cientos de miles de millones de planetas solo en la Vía Láctea, sin contar los planetas huérfanos. Es un número que desafía la intuición. Es un número que hace que la pregunta de si estamos solos en el universo parezca, simultáneamente, urgente y razonablemente esperanzadora. No sabemos todavía si hay vida en alguno de esos mundos. No sabemos si la vida es un proceso casi inevitable, dadas las condiciones adecuadas, o si es una rareza estadística que requirió una combinación de circunstancias tan improbable que la Tierra podría ser el único lugar donde ocurrió. Pero sabemos que las condiciones básicas para la química de la vida, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, son los elementos más abundantes del universo después del helio y el neón. Sabemos que el agua es una molécula extraordinariamente común en el cosmos, encontrada en las nubes moleculares del espacio interestelar, en los cometas, en las lunas heladas de los planetas exteriores, y con casi total certeza en muchos de los exoplanetas que hemos descubierto. Sabemos que las condiciones de temperatura y presión para el agua líquida existen en la zona habitable de miles de millones de estrellas. Lo que no sabemos es el paso crítico entre las condiciones adecuadas y la vida misma. Ese paso, el origen de la vida a partir de la química prebiótica, es el mayor misterio sin resolver de la ciencia. Y los exoplanetas, por extraordinariamente diversos y sorprendentes que sean, no pueden responder esa pregunta solos. La pueden hacer más urgente, pueden multiplicar los lugares donde buscarla, pueden revelar condiciones que no habíamos considerado como posibles para la vida. Pero la respuesta requerirá, al final, datos de una fuente que todavía no tenemos: la observación directa de la biosfera de otro mundo. Hasta que ese dato llegue, si es que llega, los exoplanetas nos ofrecen algo diferente, pero no menos valioso: la certeza de que el universo es incomparablemente más diverso, más sorprendente y más rico en posibilidades de lo que cualquier mente que ha existido en este planeta podría haber imaginado antes de mirar más allá del Sol. Esa certeza no responde la pregunta de si estamos solos.
pero transforma profundamente el contexto en que la pregunta se plantea. Ya no preguntamos si los planetas son posibles en otras estrellas. Ya no preguntamos si las condiciones para la vida podrían existir en algún lugar. Preguntamos cuántos mundos hay donde esas condiciones se cumplen y qué les habrá ocurrido durante miles de millones de años de historia sin testigos. Es una pregunta más pequeña que la anterior, en cierto modo. Y al mismo tiempo, es la pregunta más grande que nuestra especie ha planteado jamás. Hay algo más que los exoplanetas nos devuelven. Algo que va más allá de los datos y los modelos. Una nueva forma de mirar el cielo nocturno. Antes de 1995, cada punto de luz en el firmamento era una estrella, posiblemente con planetas, pero esa posibilidad era abstracta, hipotética, sin ningún ejemplo concreto que la anclara a la realidad. Después de 1995, y de forma acelerada desde entonces, cada punto de luz es potencialmente un sol con su propio sistema de mundos. Algunos de ellos tan extraños que desafían el lenguaje. Otros quizás tan familiares en algún aspecto fundamental que el lenguaje tampoco podría describirlos adecuadamente. La diferencia entre esas dos formas de mirar el cielo es la diferencia entre una posibilidad vaga y una realidad demostrada. Esa realidad demostrada tiene un peso que la ciencia ficción llevaba décadas intentando transmitir sin poder hacerlo del todo. Porque la ciencia ficción, por imaginativa que sea, trabaja con la imaginación de sus autores y sus lectores, que son inevitablemente humanos y piensan en términos de experiencias humanas. La realidad de los exoplanetas trabaja con algo diferente. Con los fotones que han viajado durante decenas de años, luz para ser capturados en el espejo de un telescopio, procesados en el silicio de un detector, analizados en los algoritmos de un ordenador y convertidos en números que revelan la presencia de un mundo que nunca imaginamos. Esa cadena, del fotón al número, del número al mundo, es una de las grandes proezas del pensamiento científico. Y el resultado, en cada caso, es más extraño de lo que esperábamos. Cuando el 51 Pegasi B fue descubierto en 1995, los astrónomos Major y Queloz tardaron semanas en convencerse de que no había un error en sus datos. Cuando el sistema PSR 1257+12 fue anunciado en 1992, varios colegas de Wolfschan pidieron confirmación independiente antes de aceptar los resultados. Cuando el primer tránsito del TRAPPIST-1b fue confirmado, los miembros del equipo revisaron los datos 3 veces antes de hacer el anuncio. Esta cautela no es timidez científica, es el reconocimiento de que el universo con frecuencia produce resultados que no caben en nuestras categorías previas, y que antes de ampliar esas categorías es necesario estar seguro de que los datos lo justifican. La ciencia avanza despacio, pero cuando avanza, lo hace hacia la realidad y no hacia la confirmación de lo que ya creíamos. Esa dirección, hacia la realidad y no hacia la comodidad, es lo que hace que sus resultados sean fiables incluso cuando son desconcertantes. Los exoplanetas desconcertantes de los que hemos hablado en este documental son, en ese sentido, los más valiosos. No los que confirman lo que esperábamos, sino los que obligan a revisar lo que creíamos saber. El universo nos está enviando, en cada nuevo descubrimiento, una corrección a nuestros modelos, y nosotros, con cada generación de telescopios más potentes, estamos desarrollando la capacidad de recibir esas correcciones con mayor detalle y mayor precisión. No sabemos qué encontraremos en la próxima generación de datos. Eso no es una debilidad del programa científico. Es precisamente su fortaleza.